27 del 38 al 51. Vamos a leer ese pasaje y nos vamos a ubicar en el viernes, un viernes histórico, un viernes único que bueno, no se vuelve a repetir. Vamos entonces a Mateo capítulo 27, yo también lo voy a buscar acá, y nos vamos a en el versículo 38. Vamos a leerlo, una todo, y luego vamos a entrar en detalles en algunas cosas importantes a propósito del Viernes Santo. Dice así: entonces, Mateo 27, 38, ¿me siguen por favor? Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo. ¿No se puede salvar? No se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ojo, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y la historia sigue. Vamos a quedarnos allí, vamos a ubicarnos allí, y vamos a ir entrando en materia con todo lo que tiene que ver con lo que sucedió el Viernes Santo, que es lo que hemos acabado de leer. Antes que entremos a eso, manera de introducción, no sé si a ustedes les ha pasado, creo que en varias ciudades de alguna ciudad del mundo, y en Colombia está pasando, que con esto de la pandemia, del virus, estamos viendo que todas las noches hacia las 8 de la noche la gente sale y empieza a dar palmas. Esto es único, ¿no? La gente está aplaudiendo, y estamos aplaudiendo a los médicos, a las enfermeras y bueno, a toda la gente que está en la línea de batalla por las vidas de las personas. Alguien dijo hace poco que hoy la pirámide está invertida, que hoy un médico vale más que Cristiano Ronaldo, y un científico vale mucho más que Messi, y que una enfermera preparada es más importante que Shakira, y que un hospital es más necesario que un misil. Y entonces ese fue el mensaje que un hombre, alguien reconocido de la farándula, del periodismo, lo escribió. Y tal vez es porque los seres humanos hoy somos conscientes del peligro que estamos enfrentando. Pero creo que hay un peligro más tremendo, y es el peligro de olvidar. Una de las cosas que nos suele pasar a los seres humanos es que olvidamos la esencia de las cosas. Olvidamos la esencia de las cosas. No somos conscientes de la importancia de la salud hasta que nos enfermamos. Olvidamos la importancia de la comida hasta que nos falta. Olvidamos el tener un empleo, el tener un trabajo, hasta que nos dicen: no podemos seguir con usted, como les ha pasado a muchos en este tiempo, que les han dicho: ustedes conocen la situación, no podemos seguir. Y solo hasta que llegue ese momento no valoramos lo que tenemos. Y creo que como iglesia pasa lo mismo. Creo que como iglesia tal vez hoy valoramos el reunirnos. No sé a ustedes, pero a mí me hace falta el contacto físico, me hace falta el abrazo de todos ustedes. Y creo que esto nos hace ser conscientes. Se nos había olvidado de eso, ¿no? A veces
la iglesia acabábamos y salimos rápidamente, y hoy nos damos cuenta cuán importante es compartir. Pero creo que de la misma manera, cuando hablamos de que no somos conscientes hasta que perdemos algo, creo que la semana nos ha puesto a mirar de nuevo al valor de la cruz. Creo que el desafío que tenemos de esa Semana Santa es que recuperemos de nuevo la esencia de la cruz. ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente piensen, y no quiero en ningún momento señalar o juzgar, pero piensen cuántos de ustedes, ¿hace cuánto no pasaban una Semana Santa en su casa? Piensen cuántos de ustedes tal vez tenían programado en esta Semana Santa otro viaje más. Y no era precisamente estar conectado a esta hora por internet viendo un mensaje de Viernes Santo. Creo entonces que de repente la Semana Santa en algún momento para algunos, no digo para todos, dejó de ser relevante, dejó de ser importante el tema de la cruz, el tema de la sangre, y con el paso del tiempo empezamos a ver algo que era importante como algo distante, como algo que no tiene que ver conmigo. Y por eso Dios, que sabe cómo es el ser humano, Dios siempre nos lleva a recordar la importancia de recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y entonces, con ese preámbulo, vamos a tratar de responder una pregunta que todos nos hacemos, mucha gente se hace. He pensado en este mensaje no solamente en aquellos que ya conocen, sino en personas que seguro se van a conectar y que definitivamente tal vez por primera vez van a escuchar un mensaje como este. Y entonces la pregunta que nos dice la siguiente imagen es: ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que morir de esa manera como murió? Cuando uno ve la película de la Pasión de Cristo es muy fuerte. ¿Por qué Jesús tenía que morir de esa manera? Y para hablar o para responder ¿por qué tenía que morir de esa manera? Tenemos que ir hacia atrás en el pasado para poder comprender por qué tenía que morir Jesús. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice de la siguiente manera: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ojo con este pasaje, Romanos 5:12, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, léalo en la versión que usted tenga, pero en esencia es lo mismo. Cuando Adán pecó, el pecado que hizo entró en el mundo y por el pecado se introdujo, dice la Biblia, la muerte, de modo que la muerte pasó a todos. Muy importante. Vamos a ir de por qué tenía que morir Jesús y nos toca retrotraernos hacia el pasado. Dice, obviamente sabemos, Dios creó, cuando uno lee Génesis, Dios creó, y dice la Biblia que todo lo que Él creó era bueno en gran manera. Cuando Adán pecó, el pecado, dice la Biblia, que entró en el mundo. Quiere decir que el pecado antes de Adán y Eva no estaba en el mundo. Dice que el pecado entró en el mundo. Y dice que el pecado entonces introdujo la muerte. La muerte no solo física, sino también la muerte espiritual. Es importante que podamos entender esto. Y yo mientras lo preparaba pensaba que, y creo que este momento es un momento único para poder comprender este pasaje. Con esto de la pandemia y con esto del coronavirus, hay una serie de cosas que uno empieza a escuchar. Y uno empieza a escuchar algo llamado el paciente cero. Vamos a mirar qué tiene que ver eso con nada. Ya les voy a explicar. El paciente cero. Y el paciente cero en los virus, en las pandemias, tiene que ver con el primer humano que se infectó. La primera persona que se contagió, a esa persona se le llama el paciente cero. Y tiene que ver, y es muy importante que el paciente cero sea identificado, porque si se identifica el paciente cero, se empieza a hacer un seguimiento de con quiénes habló, a dónde estuvo. O sea, se puede identificar muy bien, se puede hacer un mapa de todo lo que tiene que ver con el virus antes, en y después. Y entonces es muy importante
porque el paciente cero permite identificar o responde preguntas claves como cómo, cuándo, por qué se originó, con quiénes, repito, estuvo en contacto. Y ese paciente y encontrar a ese paciente y responder esas preguntas, pues obviamente ayuda a que se prevenga rápidamente pues más infecciones y avances. Esto es como una labor leía investigativa, ¿no? Donde hay que adelantarse al virus para que el virus no avance, y por eso en los países que ha sido más grave tiene que ver con los países que les ha dificultado encontrar al paciente cero o se han demorado en encontrar al paciente cero. Ahora, ¿por qué es importante que comprendamos esto para que podamos mirar la lectura espiritual? Voy a mostrarles la siguiente gráfica. Antes de eso dice el Salmo 51:5, soy pecador de nacimiento y desde el momento en que me concibió mi madre. Ahí estamos hablando entonces de dónde viene todo. El pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. David confirma que el ser humano cuando nace en un estado de pecado. Y también muy importante la terrible realidad del ser humano es que el ser humano cree que está bien, pero no está bien. En Apocalipsis 3:17 dice, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Pero dice, no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esto es duro, este pasaje, pero hay que leerlo, está en la Biblia. Y tiene que ver con que la realidad del ser humano es que el ser humano ignora su estado espiritual. El ser humano cree que está bien. Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, pero dice, no, tú no estás bien. Y de pronto tiene que ver entonces como cuando todo este tema del virus y del coronavirus. Mucha gente es asintomática, cree que está bien, pero está mal, pero está enferma. Si se le hace un examen, obviamente está enferma. El problema del ser humano es exactamente igual. Y por eso es muy importante que comprendamos esto. Por favor, importante esto. Hanna, que la tengo a mi lado, aquí tenemos lo que me estaba preguntando. Vamos a mirar. Aquí está todo el gráfico, ¿cierto? Vamos a hablar. El paciente cero. ¿Quién es el paciente cero espiritualmente hablando? Adán es el paciente cero. Recuerden que el paciente cero es el primero que se infectó. En Romanos 5:12 lo acabamos de leer. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte. Y entonces aquí aparecen diferentes personajes. La muerte pasó a todos. Ahí empieza. La muerte espiritual, la muerte física pasó a todos. Y ahí empieza entonces el proceso. Diríamos que esta es una pandemia espiritual, porque pasó a todas las personas de todos los tiempos. Cuando usted y yo nacemos con la herencia adánica. Nacemos con el virus, diríamos, del pecado, que se manifiesta en muerte y que se manifiesta de muchas maneras, así como el coronavirus se manifiesta con tos, con dolor de cabeza, con fiebre alta. Pues el virus del pecado se manifiesta de muchas maneras y aquí nos demoraríamos mucho hablando de cómo se manifiesta el virus del pecado. El tema es que cuando nacemos con la herencia de Adán. Así es. Hay gente que dice, yo no estaba en el paraíso, ¿y yo por qué tengo eso? Pues sencillo, eso es como si yo le dijera, alguien dijera, yo no estaba en Wuhan y ¿por qué me llegó acá el virus? Es exactamente igual, usted no estaba allá, pero acá le llegó el virus. Usted no estaba en el paraíso, pero el virus llegó a tu vida y a la mía. El tema no es cómo llegó, el tema es que ya llegó y que hay que tomar una decisión. Y entonces, aquí está el punto, el paciente cero es Adán. La muerte pasó a todos, pandemia espiritual cuando nacemos. ¿Y hacia dónde vamos? Literalmente en la Biblia la flecha está hacia abajo porque vamos rumbo a la condenación eterna. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado no es otra, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y ahí vamos entendiendo entonces por qué tenía que morir Jesús, porque tiene que ver específicamente con eso. Ahora, ¿por qué el tema de la sangre? Vamos a mirar algo que es muy importante. ¿Por qué el tema de la sangre? ¿Por qué no podía morir de otra manera? Y para eso leamos Levítico 17:11. Mira lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre.
Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. No podemos pelear con Dios, Dios lo dejó establecido. Hay un elemento importante y es el tema de la sangre. Dios dejó establecido y dijo, la vida del cuerpo está en la sangre. Y es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. ¿Por qué tenía entonces Cristo que morir? ¿Por qué tenía que derramar su sangre? Porque tiene que ver específicamente con eso. La tradición bíblica, la ley de Moisés decía que una vez al año el sacerdote debía presentar una ofrenda de sangre de animales sobre el altar por los pecados de todo el pueblo. Y de esa manera el pueblo era purificado. Todos los años tenía que haber derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiese perdón. Pero esta era una ofrenda que era limitada todos los años, porque tenía que ofrecerse una y otra vez. Pero la Biblia dice que Cristo se ofreció una única vez para siempre. Por eso cuando hablamos de la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Y por eso, como hablábamos el día de ayer, en la noche anterior, Jesús se reúne en la Santa Cena y dice, tomad, bebed del vino, esta es la sangre que yo voy a derramar entonces por ustedes y que lo iba a hacer hoy. Ayer hablábamos y que lo iba a hacer hoy. Entonces, por eso es muy importante recordar eso. Mientras que el sacerdote iba todos los años a matar un animal, presentar la sangre, Cristo lo hizo una única vez para siempre para pagar totalmente la deuda de los pecados, del pecado que traía el hombre desde Adán como tal. Por eso es muy importante entonces que nosotros podamos comprender eso. Aquí está el siguiente pasaje. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron. ¿De dónde? De los antepasados. ¿Se acuerda la imagen? El regreso, de aquí, ¿cierto? De aquí específicamente. Él dice, claro, heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el Cordero, que no tiene pecado ni mancha. Así es. Entonces, por eso tenía Cristo que morir. Porque al contrario del COVID, que no se ha encontrado vacuna, hay una serie de ensayos. La gran esperanza es que el pecado tiene solución. Ya hay un antídoto. Y el antídoto es la sangre de Cristo. El antídoto es su muerte que celebramos y conmemoramos hoy. Ya hay un antídoto, ya hay esperanza. No tiene por qué alguien morirse sin el antídoto. Porque si se muere sin el antídoto, no le puedo esconder la verdad. Te vas a ir para el infierno. Si te mueres sin el antídoto, no hay esperanza, ya no hay salvación. Entonces, hay un antídoto y el antídoto es extraordinario. Y el antídoto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con conocer a Jesús. Claro. Y entonces vamos a la siguiente gráfica. Me fascina esta gráfica. Porque entonces volvemos a ver la línea que va hacia abajo, hacia la condenación. Y ahora vemos la línea que aparece horizontal y está la cruz que representa a Jesús. Y entonces esta gráfica lo que nos enseña es que cuando una persona recibe el antídoto que es Cristo Jesús, esta persona pasa o salta de la línea de la condenación a la línea de la eternidad. Y por eso entonces se dice que tenemos vida eterna, pero quien no reciba a Jesús sigue derecho, va para abajo. Juan 1:12 dice, a los que creen, a los que le recibieron. Imaginemos que una persona está enferma de coronavirus y le dicen, tenemos el antídoto y no se la quiere aplicar. ¿Usted no le parece una locura? Pues sí, ¿no? ¿No le parece una locura que le digan, tenemos el antídoto, vengan, hagan la fila? Y digan, no, yo no me la quiero aplicar. Pues eso tristemente es lo que a veces pasa con algunas personas. Está el antídoto, está la cruz, hay un hecho histórico, pero algunos por alguna razón no han querido. Nadie te va a obligar a aplicarte el antídoto si tú no quieres. Y aquí está entonces
la gran respuesta. Esta persona pasa de la línea de la condenación a la línea de la eternidad en Cristo Jesús. ¡Qué extraordinario! Porque tenía que morir Cristo en la cruz, precisamente para salvarnos. Y aquí está gráficamente, creo que no podemos explicarlo de la mejor manera. Si alguien tiene alguna mejor, me la dice, por favor. Es extraordinario cómo hay un salto extraordinario. Por eso estamos hablando de la salvación. Hay gente que dice, pero yo necesito ser salvado ¿de qué? ¿De qué si yo estoy bien? Pues yo te quiero decir que estamos hablando de esta gráfica, estamos hablando de esta figura. Y no solamente para ti si ya tienes la salvación. Estamos también hablando de qué? Estamos hablando de tu familia, de tus amigos que necesitan esto. Dios está por encima del coronavirus. Dios está por encima de toda pandemia. Dios lo puede hacer. Su poder sobrenatural, su sangre preciosa derramada en la cruz hace miles de años en un viernes como hoy, también es capaz de sanar, también es capaz de librar. Pero se requiere de tu voluntad para que tú entonces des un giro a tu vida y puedas entonces avanzar. Qué extraordinario entonces lo que nosotros estamos viendo. Ahora, es importante que nosotros entendamos algo para que entremos en la parte final y tengamos un tiempo de oración. Volvamos de nuevo a Mateo capítulo 27. Y en el capítulo 27 vamos a leer en el capítulo 27 que sucede algo extraordinario. Y en el capítulo 27, cuando vamos avanzando, suceden algunas cosas importantísimas. Por ejemplo, dice de la siguiente manera, en el versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es las 12 del día. La hora novena es las 3 de la tarde. La Biblia plantea que por 3 horas se oscureció la tierra, dice literalmente, la tierra se oscureció, toda la tierra se oscureció. Y tiene que ver con que el pecado del mundo estaba siendo llevado a cabo, había juicio ahí en la cruz. Y por eso se oscurece tremendamente. Algunos decían eso fue un eclipse. Estos dicen que no pudo ser un eclipse porque los eclipses duran entre 7 y 8 minutos. No era un eclipse, era algo más que un eclipse. Se estaba concentrando el pecado del mundo, pasado, presente, futuro. Estaba allí y se oscurece. Es el momento donde Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba llevándose el juicio. Y dice más adelante, en el versículo 51, el velo se rasgó, ahorita hacemos énfasis allí, y dice, la tierra, tembló la tierra. La tierra tembló. Imagínense algo extraordinario. Es maravilloso que cuando Jesús nace, hay fenómenos naturales que suceden, hay fenómenos en el universo, una estrella es movida, y cuando Jesús muere vuelve a suceder fenómenos naturales. La tierra tiembla, dice que las rocas se parten, el sol se oscurece, dice en una versión, y hay una oscuridad. Algo está pasando en el universo, pero también algo espiritual está sucediendo con los seres humanos. El juicio del pecado del mundo está siendo llevado, damas y caballeros, en la cruz. Y lo más lindo y lo más especial, y con esto quiero cerrar, el velo del templo se rasgó. El único que podía entrar después del velo era el sumo sacerdote, que todos los años entraba y presentaba una ofrenda. Nadie más podía entrar allí, solo el sumo sacerdote podía entrar. Él era el intermediario. Pero este pasaje nos enseña el siguiente, que Jesús rasgó el velo y ahora entonces abrió un camino. Dice Hebreos 10 del 20 al 22. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna desde la casa de Dios. ¿Qué dice entonces? Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura.
Familia, hablar de Semana Santa hay mucho por hablar, hay muchas cosas en las cuales uno se puede concentrar. Le decía, Señor, ¿cuál es el mensaje central? Y en esta oportunidad lo que el Espíritu Santo me decía hoy en la mañana mientras oraba es, dígales que ya hay un camino, díganles que hay un camino, que ya el velo se rasgó, que no necesitan un intermediario, que el camino está abierto y que lo único que debemos hacer es caminar hacia Él, entrar directamente a la presencia de Dios. Que el Padre, como el Hijo, el papá del Hijo pródigo, lo único que está diciendo es, ya perdoné tu pecado, vuelve. Claro, tienes que cambiar, tienes que tomar decisiones. No puedes venir a mí y seguir en lo mismo. Pero lo que te quiero decir es que tu pecado ya fue juzgado. Tengo el antídoto. No tienes por qué sufrir más. Tengo el antídoto. Ese antídoto se dio hace más de miles de años, 2000 años en la cruz. Ese antídoto es su sangre. Ese antídoto fue cuando Él dijo, consumado es. Esto sigue, porque el domingo vamos a ver el tema de la resurrección y cuáles son los extraordinarios beneficios cuando Jesús dijo, consumado es. Pero hasta aquí lo que quedamos es, damas y caballeros, que hay un camino y que el camino está abierto para ti y para mí. Tú eres el que decide si avanza o no, porque el velo ya se rasgó, porque ya no hay problemas con el pecado, porque el pecado ya fue solucionado en la cruz. Porque lo que tú tienes que hacer ahora es tomar una decisión con lo que estás haciendo, eso sí, y tomar decisiones y hacer un cambio en tu vida. Quiere decir entonces que la cruz es alcahuetería al pecado, en ninguna manera, pero ya fue solucionado y tú te puedes acercar a Él. El Viernes Santo, la Semana Santa, tiene que ver con eso específicamente. Entonces es clave que no actuemos, por favor. Recordemos que no podemos cometer el error de actuar como uno de los ladrones en la cruz. Mientras uno reconoció y dijo, acuérdate de mí, el otro estando en la cruz seguía peleando. Yo siempre me sorprendo de eso. Estando en la cruz, yo del ladrón, yo veo que la tierra tiembla, que se oscurece la tierra y todo. Yo del otro ladrón le digo, no, a mí también llévame, no, pero el otro sigue peleando. El otro sigue de necio, no podemos. No puede ser que pase esta semana y tú no te vuelvas a Dios. No puede ser que pase esta semana en cuarentena y que tú sigas actuando neciamente. Les hablo a aquellos que pueden tomarse como, listo, la cuarentena, está bien, Semana Santa, Viernes Santo, y siguen igual. No puede ser eso. Aplaudo a los que dicen como el ladrón en la cruz, yo me vuelvo, pero ojo con aquellos que de pronto puedan estar actuando como el otro ladrón, con necedad y con terquedad. Familia, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan especial que hemos tenido.